El sol ya casi se ocultaba, tiñendo las antiguas construcciones de Efeso con un tono dorado que parecía saído de un sueño. La luz tocaba las columnas de los templos y los rostros de la multitud que esperaba en silencio. Un silencio extraño, denso, como si algo muy serio estuviera a punto de ocurrir. La plaza, que normalmente estaba llena de comerciantes y viajeros, ahora rebosaba de gente. Hombres, mujeres e incluso niños se apretujaban entre las columnas, tratando de encontrar un lugar mejor para ver lo que estaba por suceder. No había risas, no había conversaciones. Solo miradas tensas, corazones acelerados y un aire cargado de expectativa. En medio de la plaza, los soldados romanos mantenían el orden. Firmes, con los ojos duros y las lanzas en alto, como un aviso claro. Nadie interrumpirá lo que está a punto de suceder. Era día de ejecución. Pero no era cualquier persona la que iba a morir. Era un hombre ya mayor, con rostro sereno, mirada firme y ropas sencillas. Ese hombre era Timoteo, el obispo cristiano y discípulo directo de Pablo de Tarso. A diferencia de lo que muchos esperaban, Timoteo no mostraba temor. Caminaba con calma, observando al pueblo con una paz tan profunda que desafiaba incluso el odio que muchos llevaban dentro. Cuando los guardias lo trajeron, no tembló, no suplicó, solo caminó. En medio de la multitud, algunos ojos se humedecieron discretamente. Eran hermanos en la fe que, aunque no podían gritar, sabían en su corazón que aquel hombre era un verdadero siervo de Dios. Pero la mayoría de los presentes no lo veía así. Estaban cegados por la furia, por los rumores, por el fanatismo que se había esparcido como veneno. Para ellos, Timoteo era una amenaza a su fe pagana, a sus tradiciones, al orgullo que sentían por el gran templo dedicado a la diosa Artemisa. Querían verlo morir. Y lo querían ya. La rabia no había nacido de la nada. Todo comenzó durante una celebración conocida como Catagogia, un festival en honor a Dionisio, lleno de vino, danzas y rituales desmedidos. Fue ahí donde Timoteo apareció. Se puso en medio de la procesión y habló en nombre de Dios. Pidió que abandonaran los ídolos y volvieran al Creador. Pero en lugar de escucharlo, muchos se enfurecieron. Embriagados, fanáticos, lo atacaron sin piedad. Lo arrastraron por las calles y lo entregaron a las autoridades. Ahora, otra vez estaba ante el pueblo. Pero ya no como predicador, sino como acusado. Y la sentencia ya estaba dictada. Las estatuas de mármol y las inscripciones en griego que adornaban la plaza no encajaban con la humildad de aquel hombre. Aún herido, Timoteo permanecía firme. Más firme incluso que los soldados que lo custodiaban. Su rostro no reflejaba miedo. Sus labios murmuraban oraciones. Y en su corazón, solo había una certeza: ya no vivía para este mundo. Para muchos, su presencia ahí era un escándalo. Pero para otros, era un testimonio vivo de una fe que no se doblega ante el terror. En sus ojos ardía una llama. La misma que un día brilló en los ojos de Esteban, el primer mártir cristiano, quien murió diciendo que veía el cielo abierto y a Jesús de pie a la derecha de Dios. La multitud comenzaba a inquietarse. Los susurros crecían como el viento antes de la tormenta. Algunos ya sostenían piedras entre sus manos. Otros esperaban solo una señal, una palabra. En el lugar estaban presentes sacerdotes paganos, representantes del imperio, y toda la escenografía lista para un nuevo espectáculo de muerte. Pero Timoteo, él seguía en paz, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Y, de hecho, lo había hecho. En las cartas que Pablo le escribió, y que llegaron hasta nosotros, se revela quién era él. Un discípulo preparado para resistir. Pablo escribió una vez: he peleado la buena batalla. Ahora, era Timoteo quien vivía esas palabras con todo su ser. Allí estaba él, de pie, ante una multitud ansiosa de verlo caer. El tiempo parecía haberse detenido. Todo estaba en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. Él sabía que ese sería el final de su camino, el último paso en su jornada de fe. Pero antes de que la primera piedra volara, aún tenía algo que decir. Sus palabras, sencillas y sinceras, cruzarían los siglos. Tocarían corazones. Inspirarían vidas. Fortalecerían la fe de muchos. Y nadie en esa plaza imaginaba que estaban a punto de escuchar una de las declaraciones más poderosas y conmovedoras de fe que la Iglesia jamás haya conocido. Pero antes de continuar, aprovecha este momento para dejar tu like, suscribirte al canal y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido y a seguir esparciendo mensajes tan importantes como este. Mucho antes de enfrentar aquella multitud, Timoteo era solo un niño. Había nacido en Listra, una ciudad pequeña donde judíos y griegos convivían bajo la constante vigilancia de los soldados romanos.
Su hogar era un lugar lleno de fe, pero también de contrastes. Su padre era griego, un hombre que no compartía la fe de Israel, mientras que su madre, Eunice, era una judía firme, devota de Dios y de las Escrituras. No estaba sola en esta misión, su abuela Loida también participaba activamente en enseñarle. Desde muy pequeño, Timoteo escuchaba historias de Moisés, David, Elías, hombres que confiaron en Dios incluso cuando todo parecía estar en su contra. Aquellas enseñanzas sembraron una semilla en su corazón, una fe que, con el tiempo, crecería hasta convertirse en una roca inquebrantable. La verdad es que Timoteo fue preparado desde la infancia. Mientras otros niños aprendían sobre el mundo, él se sumergía en las promesas de Dios. Escuchaba los salmos, los profetas, y esperaba con esperanza la venida del Mesías. Aunque era joven, esa base marcó toda la diferencia. En una época en la que pocos sabían leer, él ya conocía los caminos del Señor. Pero, aun con todo eso, algo faltaba. Hasta que un día, un mensaje nuevo llegó a la ciudad. Y con él, un hombre que cambiaría su vida para siempre. Aquel hombre era Pablo. Llegó a Listra junto a Bernabé durante su primer viaje misionero. Predicaban a Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó. El impacto fue enorme. Las personas quedaron conmovidas por los milagros y la fuerza de aquel mensaje. Y entre los que creyeron, estaba la familia de Timoteo. Timoteo aún era joven, pero algo en Pablo despertó en él una admiración profunda, como si todo lo que había aprendido desde niño cobrara un nuevo significado. Con el tiempo, Timoteo no solo creyó, sino que empezó a destacarse. A pesar de su juventud, era respetado en su comunidad y también en ciudades vecinas como Iconio. Su madurez, su forma de vivir y su testimonio llamaron la atención del propio Pablo, quien lo invitó a acompañarlo. Pero no como un simple aprendiz. Pablo lo trató como a un hijo. Así lo dice Hechos 16:3. Timoteo aceptó ser circuncidado, no por obligación, sino para no ser un obstáculo entre los judíos a quienes predicarían. Ese gesto mostraba su disposición a renunciar a sí mismo para que el Evangelio llegara a más personas. Y fue entonces cuando todo cambió. Timoteo empezó a vivir una nueva realidad. Al lado de Pablo, enfrentó prisiones, persecuciones, viajes peligrosos, pero también fue testigo de milagros y conversiones en los lugares que visitaban. Pero la verdad es que solo pudo vivir todo eso porque, años atrás, tuvo una infancia sencilla, un corazón abierto y una disposición genuina para aprender. La fe que empezó con su abuela y su madre ahora ardía dentro de él. No era solo una tradición familiar, sino una decisión personal, fuerte y verdadera. El niño que creció en Listra se estaba convirtiendo en un hombre de fe, firme por dentro, que un día lideraría la iglesia de Efeso y demostraría con su propia vida cuánto creía en lo que predicaba. La fe que aprendió de su madre y su abuela se unió al mensaje poderoso que escuchó de Pablo. Y eso lo transformó todo. Cuando Timoteo aceptó la invitación de seguir a Pablo, entró en una jornada que moldearía todo su ser. No era cualquier llamado. Al lado de Pablo, no solo aprendió sobre Jesús. Vivió cada palabra. Viajó por ciudades, enfrentó multitudes furiosas, durmió al aire libre y vio cómo personas entregaban sus vidas a Cristo. Timoteo no era un asistente cualquiera. Era como un hijo para Pablo. Un amigo leal. Un verdadero compañero de batalla. Desde el inicio, Timoteo asumió responsabilidades importantes. Pablo confiaba tanto en el que lo enviaba a comunidades en crisis, que necesitaban orientación, ánimo y corrección sabia. En Tesalónica, por ejemplo, fue enviado para alentar a los hermanos perseguidos. En Corinto, Pablo decía que él enseñaba exactamente los mismos caminos del Evangelio. Eso demuestra cuán maduro era espiritualmente, incluso siendo joven. Su conducta era tan ejemplar que servía de referencia incluso para los mayores. El cariño entre ellos era real. Pablo no lo ocultaba. Llamaba a Timoteo mi hijo amado y oraba por gracia, misericordia y paz sobre él. En su última carta, ya sintiendo que el fin estaba cerca, Pablo le pidió urgentemente que lo visitara. Eso revela el nivel de confianza que tenía en él. Timoteo era más que un discípulo. Era una parte esencial del ministerio de Pablo, su legado vivo. Con el tiempo, Timoteo también tuvo que enfrentar sus propias luchas. Era un poco tímido y parecía tener una salud frágil. Pablo lo sabía y siempre lo animaba. Nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo. Esas palabras muestran que incluso quienes son grandemente usados por Dios también enfrentan inseguridades. Pero también revelan el poder de una buena mentoría espiritual. Pablo creía en Timoteo y lo preparaba con esmero. Durante sus viajes, Timoteo vio milagros, liberaciones, traiciones y prisiones. Vio a Pablo ser apedreado,
naufragar y comparecer con valentía ante tribunales. Todo eso fue reforzando aún más su fe. Entendió que el Evangelio no era solo palabras hermosas. También era resistencia, dolor y fidelidad hasta el final. Y aún así, él no retrocedió. Timoteo se convirtió en mucho más que un mensajero. Pasó a ser la propia continuación de la misión de Pablo. Sus palabras llevaban el mismo espíritu. Su corazón ardía con la misma pasión. Fue el canal a través del cual la sabiduría y la visión de Pablo continuaron, incluso después de la muerte del apóstol. Aquel joven sencillo se convirtió en una base firme de la nueva generación de cristianos. Un puente entre los apóstoles y los nuevos líderes. Y su nombre fue vinculado al de Pablo en muchas cartas. Por todo esto, cuando Pablo tuvo que elegir a alguien para liderar una de las iglesias más importantes de la época, Efeso, eligió a Timoteo. Porque Efeso era un lugar difícil. Era un centro espiritual lleno de confusión, doctrinas equivocadas, persecución y prácticas paganas. Y Pablo lo sabía. Solo alguien fiel, humilde y valiente como Timoteo podía estar al frente de ese desafío. Estás en una ciudad llena de gente religiosa, con templos enormes y lujosos, donde todos parecen vivir en función de una diosa llamada Artemisa. Ese lugar se llama Efeso. Era una ciudad muy importante, agitada, con mucho comercio, ideas, discusiones e idolatría. Allí, la fe en Jesús era vista como algo peligroso, una amenaza para el sistema de creencias e incluso para los negocios de la época. Y es justamente en ese ambiente tan complicado donde Timoteo fue colocado como líder de la iglesia. Un joven con un desafío enorme por delante. Pero no estaba solo. Tenía la confianza de Pablo, el respaldo del Espíritu Santo y, sobre todo, un corazón firme en lo que creía. Timoteo no fue escogido por casualidad. Pablo sabía el peso que implicaba liderar una iglesia en una ciudad como Efeso. Allí había de todo. Falsos maestros, confusión religiosa, persecución y gente sedienta de novedades espirituales. A pesar de ser joven, Timoteo fue firme. No se dejó llevar por el miedo ni por la presión. Había aprendido con Pablo a vivir el Evangelio con valentía. No se trataba solo de un cargo de liderazgo. Era una verdadera misión. Tenía que enseñar, proteger, corregir y amar. Y todo esto en medio de críticas y desconfianza, porque muchos lo miraban y pensaban, tan joven, ¿será que puede con todo esto? Pero él pudo. Con cada palabra que Pablo dejaba en sus cartas, Timoteo se fortalecía aún más. Pablo siempre le recordaba quién era, la fe que había recibido desde niño, y la misión que tenía. Era como si Pablo le dijera, Timoteo, has sido llamado para esto. Mantente firme. Y él se mantuvo. Enfrentó enseñanzas falsas, llamó a los hermanos a la oración, y enseñaba con una claridad que tocaba incluso a los que estaban en contra. Incluso los más escépticos comenzaron a respetar la forma en que vivía. Porque su vida era su mayor sermón. Con el paso de los años, Timoteo fue ganando respeto, no solo en Efeso, sino también entre muchas otras comunidades cristianas. Ya no era visto solamente como el ayudante de Pablo, sino como un verdadero líder. Personas venían de lejos para escuchar sus consejos. Otros solo observaban, esperando que fallara. Pero él seguía firme. No se vendía, no se desviaba. Permanecía fiel a lo que había aprendido desde joven. Y fue esa fidelidad la que lo llevó hasta los momentos más difíciles de su vida. Porque, cuanto más crecía el cristianismo, más aumentaba también la persecución. Liderar una iglesia ya era, en sí mismo, un riesgo de muerte. Aun sabiendo los peligros, Timoteo no retrocedió. No estaba allí por fama ni por seguridad. Tenía una causa mayor, el amor por Jesús y el compromiso con la verdad. Eso era lo que lo mantenía en pie. E incluso cuando todo parecía estar en su contra, cuando las fuerzas se acababan, era en el Señor donde renovaba su valentía. Sus palabras comenzaron a resonar no solo entre los cristianos, sino también entre aquellos que resistían la fe. Porque la verdad, cuando se vive con amor, toca incluso los corazones más duros. Él no gritaba, testimoniaba con su vida. Timoteo se convirtió, de hecho, en una referencia. Alguien que no solo hablaba del Evangelio, sino que vivía lo que predicaba. Su presencia en Efeso marcó una generación. E incluso ante lo peor, la posibilidad de la muerte, no pensaba en retroceder. Ya lo había decidido en su corazón. Nunca negaría a aquel que le dio la vida eterna. Su historia es un recordatorio poderoso también para ti. No importa cuán grande sea el desafío ni cuánto duden los demás de ti. Si estás firme en Dios, Él te sostendrá. Y, como Timoteo, tú también puedes impactar el mundo a tu alrededor. Mientras la ciudad se preparaba para el mes de enero, algo muy distinto también tomaba las calles: el Festival de Catagogia.
Esta fiesta era una celebración en honor a Dionisio, el dios del vino y los placeres. Durante varios días, Éfeso se transformaba en un escenario de excesos. Las calles se llenaban de procesiones ruidosas, con música fuerte, bailes provocativos y mucho alcohol. Hombres y mujeres se entregaban a sus deseos, diciendo que todo lo hacían en nombre de la religión. Pero, en realidad, eso era solo una excusa para seguir sus propios impulsos sin importar lo que estuviera bien o mal. En medio de todo ese caos, la fe era dejada de lado, y todo parecía convertirse en una fiesta para el cuerpo, pero una confusión para el alma. Y fue en ese escenario, con todo en desorden, que Timoteo decidió actuar. Mientras la multitud se divertía, tomó una decisión valiente. Fue al centro de la fiesta y se paró frente a la multitud. Sí, sabía que eso era peligroso. Sabía que los líderes religiosos y las autoridades protegían esa celebración, y que cualquiera que se opusiera corría riesgo. Pero no pudo quedarse callado. El olor del incienso, las músicas y las imágenes que eran llevadas por las calles lo conmovieron de una manera que ya no podía ignorar. Era el momento de decir la verdad, aunque nadie quisiera escucharla. Con valentía, Timoteo se levantó con la Biblia en el corazón y comenzó a hablar. Él no gritó, ni usó palabras duras. Habló con firmeza, pero también con calma. Llamó a las personas a conocer al Dios verdadero, aquel que libera del pecado. Les pidió que dejaran los ídolos y los rituales equivocados atrás. Recordó lo que dijeron los profetas y habló del amor de Jesús. Por un instante, el ruido de la fiesta se detuvo. Las palabras de Timoteo interrumpieron la celebración. Algunas personas se rieron de él, otras se quedaron en duda. Pero bastó que una sola persona gritara contra él para que todo cambiara. En segundos, la multitud se transformó en una turba. Los líderes de la religión pagana se ofendieron, los devotos de Dionisio lo acusaron de insultar a su dios. Y los ebrios se unieron para atacar al viejo obispo. Lo que antes era danza y música se convirtió en odio y furia. La multitud se abalanzó sobre Timoteo como una ola violenta. Gritaban que era un hereje, que merecía morir. No querían escuchar razones. Solo querían acabar con él. Incluso quienes no sabían bien quién era Timoteo fueron arrastrados por la furia colectiva. Lo empujaron, golpearon y arrastraron por las calles. Estaba herido, con el cuerpo marcados, sangrando, pero con la mente firme. Sus ojos expresaban dolor, pero también paz. Mientras lo golpeaban, él no respondió con violencia. No gritó por ayuda. Simplemente oró. Le pidió a Dios que perdonara a quienes lo atacaban, tal como Esteban lo hizo antes de morir. Los soldados romanos, que debían mantener el orden durante el festival, tardaron en actuar. Era común, en esa época, que las autoridades fingieran no ver cuando un cristiano era atacado. Para muchos de ellos, los seguidores de Jesús eran un problema. Tenían ideas que amenazaban el funcionamiento del imperio. Y Timoteo era un hombre poderoso, alguien que representaba todo aquello que los poderosos querían silenciar. Él no tenía armas, pero tenía fe. No usaba la fuerza, pero hablaba con autoridad espiritual. Cuando cayó al suelo, empezaron a arrojarle piedras. No fue un juicio justo. Fue un linchamiento, un ataque cruel impulsado por la ira. Aún así, se dice que allí, en el suelo, herido, Timoteo seguía orando. No le importaba salvarse de ese momento, sino las almas de quienes lo atacaban. Sabía que su lucha era más grande que él mismo. Sabía que su misión era mostrar la verdad, cueste lo que cueste. E incluso en ese instante, cuando todo parecía perdido, su fe seguía firme. No negó a Jesús. No se escondió. Fue hasta el final con valentía, por amor a la verdad y por amor a las personas, incluso por aquellas que lo hirieron. Mientras la multitud gritaba, Timoteo intentaba levantarse. Quería decir una vez más lo que tenía en el corazón, pero nadie lo escuchaba. Era como si estuvieran decididos a silenciar su voz para siempre. Aquellas palabras sinceras resultaban muy incómodas. Para muchos, era más fácil seguir en las sombras que enfrentar la verdad. Y por eso descargaron toda su ira sobre él. En medio de esa violencia, había cristianos ocultos entre la gente. Lo veían todo, pero no podían hacer nada. Si se atrevían a ayudar, morirían también. Algunos lloraban en silencio. Otros oraban, pidiendo un milagro. Pero, en lo profundo, todos sabían, eso no era el final. Era la confirmación de una fe verdadera, sellada con sangre. Cuando Timoteo miró por última vez, aún herido, no parecía derrotado. Sus ojos irradiaban una luz que el dolor no lograba apagar. Era como si ya hubiera vencido, incluso antes de que la muerte llegara. Con el paso del tiempo, la multitud se dispersó. Muchos creyeron que no sobreviviría. Y quizás tenían razón.
Algunos relatos dicen que murió allí mismo, otros, que resistió unos días más. Pero una cosa es segura, durante ese tiempo final, hizo algo aún más poderoso. Perdón. Según los primeros cristianos, su cuerpo fue retirado en secreto por sus hermanos de fe. Lo llevaron a un lugar seguro. Y aún allí, herido, Timoteo no pensaba en sí mismo. Alzó los ojos y oró. No pidió justicia ni castigo. Suplicó misericordia. Que Dios perdonara a sus agresores. Que tocara sus corazones. Para él, esas personas no eran enemigos. Eran almas extraviadas. Incluso después de tanta violencia, seguía viendo con amor. Su última aparición pública fue un acto de valentía, sí, pero también un amor que solo puede venir de lo alto. Sabía que la fe verdadera confronta, pero nunca odia. Tras el ataque, aún gravemente herido, Timoteo fue llevado por las autoridades romanas. Algunos relatos aseguran que fue juzgado. Los líderes del imperio siempre estaban vigilantes ante cualquier movimiento que pudiera causar desórdenes entre el pueblo. Y los cristianos, por no adorar a los dioses de Roma, eran vistos como peligrosos. En aquella sala fría, rodeada de columnas y soldados, Timoteo guardó silencio por un momento. Cuando se le pidió defenderse, habló con calma. No intentó convencer a nadie, ni suplicar clemencia. Simplemente afirmó con firmeza su fe en Jesucristo. Dijo que su misión era advertir al pueblo sobre los peligros de la idolatría. No negó nada. Solo declaró que hacía lo que todo pastor haría al ver su rebaño a punto de perderse. Los jueces quedaron divididos. Si lo liberaban, la gente se alzaría en protesta. Si lo condenaban, lo convertirían en un mártir aún más fuerte. Aún así, decidieron condenarlo. Era la manera de validar oficialmente lo que la multitud ya había hecho. La sentencia fue clara: culpable de perturbar el orden y blasfemar contra los dioses. En la práctica, la pena ya había sido cumplida cuando las piedras fueron lanzadas. Pero ahora, con el veredicto, el imperio sellaba ese momento como definitivo. No existen registros bíblicos al respecto, pero la tradición de la Iglesia dice que Timoteo mantuvo la calma. Recordaba las palabras de Pablo: todos los que quieran vivir para Cristo padecerán persecución. Para él, aquello no era un fracaso. Era su victoria espiritual. Su corazón ya no pertenecía a este mundo. Sabía que se acercaba cada vez más a encontrarse con su Señor. Y aún cansado, tuvo fuerzas para declarar, una vez más, lo que creía. Timoteo nunca se sintió solo, aun cuando todos parecían haber desaparecido. Sentía la presencia de Dios allí mismo. Como Pablo, podía decir con certeza: soy ya ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. Mientras lo conducían de regreso a la plaza, algunos lo reconocieron. Otros desviaron la mirada. Su cuerpo estaba debilitado, su paso lento, pero su fe seguía firme. Murmuraba salmos, como siempre en las reuniones de la iglesia. Quizás repitió el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Su respiración era pesada, el dolor intenso, pero su espíritu, en paz. Incluso allí, al final de su camino, Timoteo mostró lo que es tener una fe verdadera, una fe que permanece firme, aun cuando todo a su alrededor conspira contra ella. Una fe que ama, aun cuando es odiada. Una fe que perdona, aun cuando es herida. No solo habló del Evangelio, vivió el Evangelio hasta el último instante. Timoteo no tenía riquezas, ni soldados, ni poder político. Pero poseía algo que ningún imperio podía quitarle: la certeza del cielo. Cuando llegó el momento de su ejecución, lo colocaron ante una pequeña multitud. Algunos esperaban que, ante la muerte, renunciara a su fe. Pero no sucedió así. Aún débil, Timoteo se alzó con las pocas fuerzas que le quedaban. Miró alrededor, como queriendo retener esos rostros en la memoria, y luego alzó los ojos al cielo. Sus ojos heridos, pero la fe que brillaba en ellos era más fuerte que nunca. Comenzó a hablar con calma, sin prisa, como quien está en paz. Habló de Jesús, del sacrificio de la cruz, del perdón, de la victoria sobre la muerte. Dijo que su sangre sería derramada por amor, no por odio, y que incluso sufriendo, se sentía feliz porque estaba más cerca de su Salvador. Miró una vez más a la multitud. Reconoció rostros de quienes lo habían perseguido por años: líderes de sectas, adoradores de otros dioses, comerciantes de ídolos. Pero sus palabras estuvieron llenas de paz. Dijo con firmeza: yo los perdono, así como Cristo me perdonó. Oro para que sus ojos se abran y conozcan al Dios verdadero. No estoy aquí para destruir lo que creen, sino para mostrar la verdad que salva. Algunos se rieron, otros guardaron silencio, pero nadie logró ignorar la fuerza de esas palabras.
Incluso quienes lo odiaban sintieron que había algo más grande allí. A los cristianos ocultos en la multitud, les dejó un último consejo: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Era algo que siempre decía. Les pidió que no guardaran rencor por su muerte, sino que vieran todo eso como parte del camino estrecho que conduce a la vida eterna. Timoteo no hablaba como alguien desesperado. Hablaba como quien tiene certeza de que, al cerrar los ojos allí, los abriría en el cielo. Parecía incluso que ya escuchaba la voz de Dios llamándolo. Poco a poco, su voz se hizo más débil. Alzó los ojos una última vez y susurró, como quien habla con un amigo querido: en tus manos entrego mi espíritu. Y entonces todo quedó en silencio. Pero ese instante no fue el final de su voz. Lo que dijo permaneció vivo, resonando en el corazón de los presentes. Comenzó como un joven tímido, discípulo de Pablo, y terminó como un mártir lleno de valentía. Su cuerpo cayó aquel día, pero su fe permaneció en pie. No hubo aplausos ni homenajes, pero el cielo lo vio todo. Y las palabras que pronunció siguieron siendo repetidas en oraciones, compartidas en casas clandestinas, enseñadas de generación en generación. Timoteo no murió solo por hablar, sino por negarse a guardar silencio. Y eso plantea una pregunta profunda: ¿qué mueve a alguien a entregar su cuerpo a la muerte y aún así sonreír? ¿Qué impulsa a una persona a desafiar a la multitud, al gobierno, hasta la propia muerte por una palabra? La vida de Timoteo, sellada en una plaza olvidada de Efeso, no fue desperdiciada. Fue sembrada como semilla. Su sangre, lejos de ser en vano, regó las raíces de una iglesia que continuaría creciendo, incluso en medio de persecuciones. No murió como un héroe en busca de gloria. Murió como un siervo fiel, con palabras más poderosas que cualquier discurso político o culto pagano. Fue preparado desde niño, moldeado por la palabra de Dios, entrenado por Pablo, probado en misiones y fortalecido por el Espíritu Santo en las luchas de la vida. La historia de Timoteo demuestra que los mayores testimonios no siempre se encuentran en los escenarios, ante las cámaras o entre las multitudes. A veces, están en el silencio del dolor vivido con fe, en la firmeza en medio del caos, en el coraje de no negociar la verdad. Cuando él se levantó en contra de una fiesta pagana, sabía exactamente lo que estaba en juego. Sabía que le costaría caro. Pero también sabía que ese sufrimiento tenía un propósito. Y no era cualquier propósito, era un propósito eterno. Hoy en día, muchas personas guardan silencio por miedo, por conveniencia o simplemente por no querer incomodarse. Y ahí surge la pregunta: ¿tú tendrías el valor de levantarte, aun sabiendo que serías atacado, ridiculizado o excluido? ¿Mantendrías tu fe si estuvieras solo, sin apoyo, en una plaza pública, solo tú y Dios? La fe de Timoteo no dependía de victorias ni de reconocimiento. Se sostenía en la certeza de que Jesús vale más que cualquier otra cosa. Tal vez tú nunca enfrentes una ejecución, pero tarde o temprano, todo cristiano pasará por un momento decisivo. Un momento en el que tendrá que escoger entre la comodidad de la cruz, entre ser aceptado por el mundo o seguir la verdad del Evangelio. Y cuando ese momento llegue, la pregunta no será: ¿estás listo para morir?, sino: ¿estás dispuesto a vivir de tal manera que, si es necesario, incluso la muerte forme parte de tu testimonio? Timoteo no fue grande a los ojos del mundo, pero en el reino de Dios, es recordado como alguien que amó a Cristo más que a su propia vida. Como dice Apocalipsis 12:11, ellos no amaron tanto su vida como para evitar la muerte. El legado de Timoteo sigue resonando hasta hoy, como una voz firme dentro de la conciencia de quienes aún tienen miedo de tomar una posición. Porque, a veces, las palabras más poderosas de la fe son aquellas que se dicen con el cuerpo herido, los ojos mirando al cielo y el corazón en paz. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, comparte en los comentarios lo que sentiste. Y no olvides suscribirte al canal. Un abrazo, y que Dios te bendiga.